Masejet Baba Batra Daf Samejalef Amudalef 61a, primera línea. Comenzamos Perek Revi'i, cuarto capítulo. Esta Mishnah que vamos a ver a continuación y las próximas nos hablan sobre cuando una persona, por decir Shimón, es dueño de algo, por decir una casa, y se lo vende a su compañero, por decir Reubén, sin especificarle detalles. Le dice, te vendo la casa. La pregunta es, ¿qué está incluido en esa venta de esa casa? Dice la Mishnah, מוכר את הבית, לא מחר יציע ואף על פי שהיא פתוחה לתוכו, ולא את החדר שלפנים ממנו, ולא את הגג בזמן שיש לו מעקה גבוה 10 טפחים. רבי יהודה אומר, אם יש לו צורת פתח, אף על פי שאינו גבוה 10 טפחים, אינו מכור. Nos dice la Mishnah lo siguiente. Si Shimón le vende a Reubén una casa, le dice, esta casa va a ser vendida o es vendida para ti. Y no especifica qué está incluido en esta venta. Dice la Mishnah, no está incluido el yatzia. ¿Qué es el yatzia? Un anexo, ¿sí? O sea, como que una estructura adicional a la estructura regular, que es un poquito más bajita la casa, ¿sí? No está incluido ese anexo. Inclusive que la entrada al anexo es por dentro de la casa. Vamos a ver más adelante qué es este anexo, de qué se trata, qué hay dentro de este anexo, para qué se usa. Sigue siendo la Mishnah. Tampoco está incluido un almacén o depósito, inclusive que esté dentro de la casa, no un anexo, sino uno de los cuartos de la casa, dentro de la casa. Ese anexo es un almacén o depósito, no está incluido. ¿Por qué? Porque cuando uno vende una casa, ¿para qué es la casa? Habitar. Y el depósito no es para habitar, es para almacenar. Igualmente nos dice la Mishnah, cuando vende una casa, no incluye el techo de la casa. Pero esto es únicamente cuando el techo de la casa tiene una cerca, tiene una baranda de 10 tefajim de altura. O sea, cuando tiene un barandal de 10 tefajim de altura, le da importancia al techo y por eso el techo no queda incluido en la venta de la casa si no se especificó. Rabbi Yehuda discute en este último punto del techo. Y dice, no, también si no hay un barandal de 10 tefajim de altura, si hay tzurat petach, si hay un marco, una entrada hacia el techo, ¿sí? Hay una puerta para entrar al techo, eso le da suficiente importancia al techo para que no quede incluido a la venta, a pesar que no tenga un barandal de 10 tefajim. Así nos dice la Mishnah. Dice la Gemara, Mai yatzia. Aja targimu afta. Rabbi Yosef amar bitka halila. Leman de amar afta lo mizdabna. Kol shiken bitka halila lo mizdabna. Leman de amar bitka halila. Aval afta o afta mizdabna. La Gemara se enfoca en el primer caso de la Mishnah. ¿Cuál es el primer caso de la Mishnah? El anexo. ¿Y cómo definimos el anexo? Una estructura que no está dentro de la casa, sino por aparte un poquito más bajita. ¿Qué consiste? ¿Qué es este yatzia? Pregunta la Gemara. Dice la Gemara dos explicaciones. En Babel decían que yatzia se refiere a aftá. ¿Qué es aftá? Un anexo más bajito, no obstante, de la casa, pero también se usa para habitar un cuarto de la casa, solo que se le llama anexo porque está ¿qué? Diferente a la altura, está hacia afuera. Entonces, nos enseña la Mishnah de que a pesar, según esta explicación, que la decían en Babel, que es aftá, que es una cámara, una habitación, ¿sí? Que se usaba para habitar, aún así no queda vendida. ¿Por qué? Aunque es el mismo uso de la casa, pero ya que es anexo, tiene otra estructura, se ve como algo independiente. Sin embargo, Rabbi Yosef dice no. Cuando la Mishnah dice yatzia, no se refiere a aftá, no se refiere a un anexo de habitación de cámara, sino se refiere a ¿qué? A una construcción anexa que tiene muchas ventanas. ¿Sí? Está hecho por belleza y para uno cuando tiene calor sale ahí como una terraza, ¿sí? Que aquí se dan cuenta, el uso de ella no es habitar, sino es refrescarse, no es el mismo uso que hay dentro de la casa. Así Rabbi Yosef explica. O sea, ambos están de acuerdo que es un anexo más bajito. La pregunta es ¿cuál es el uso de adentro? En Babel decían aftá, cámara, habitación, ¿sí? Una recámara. Rabbi Yosef dice, no señor, es bitka halilá, un lugar que tiene muchas ventanas, que se usa, que es bonito y para refrescarse, ¿sí? Y explica la Gemara, según la opinión, la explicación de Babel, la primera,
que es aftá, que es una recámara, una habitación, y aún así nos dice la Mishnah que no queda incluido en la venta, pues kol shiken, que un anexo que es para refrescarse no va a quedar incluido en la venta, porque tiene otro uso de la casa, kol shiken que está no incluido. Sin embargo, según la opinión, o sea, Rabbi Yosef, que dice que Yatzia se refiere a Bitkah Halilá, se refiere a una terraza, estilo una terraza de ventanas para refrescarse, y aún así decimos que no queda incluida en la venta. Mejilá, al revés. Según la opinión, al revés. Según la opinión de Babel, la explicación de Babel, que dicen que Yatzia es recámara, habitación, o sea, habitar, y aún así nos dice la Mishnah que no queda incluido en la venta, a pesar que tiene el mismo uso. Kol shiken, que terraza no va a quedar incluida, ya que tiene otro uso. Pero según Rabbi Yosef, que dice que Yatzia se refiere a esa terraza, ventanas para refrescarse, no queda incluida en la venta, pues en un caso de aftá, en un caso que es una recámara, a pesar que está en estilo anexo, sí va a poder quedar incluido en la venta. Seguimos. Tane Rabbi Yosef, Shalosh Shemot Yeshlo, Yatzia Tzela Ta. יציע דכתיב היציע התחתונה 5 באמה רוחבה, צלע דכתיב והצלעות צלע אל צלע 33 פעמים, תא דכתיב והתא קנה אחד, אורך וקנה אחד רוחב ובין התאים 500, והיבאיתם המהכה כותל ההיכל 6 והתא 6 כותל התא 5. Rabbi Yosef dice en la Baraitá que a un anexo, en la Mishnah, ¿cómo le llamamos en la Mishnah al anexo? Yatzia, ¿sí? A esta estructura anexa a la casa. Dice Rabbi Yosef en la Baraitá que en realidad a una estructura anexa a la estructura de la casa, que está hacia las afueras de las paredes de la casa, ¿sí? Tiene 3 nombres. No solo Yatzia, 3 nombres. Yatzia, Tzela y Ta. Sinónimos. Donde vemos que una estructura pegada a una casa por afuera se llama esos 3 nombres. Dice la Gemara, Yatzia lo vemos respecto a la construcción del Bet HaMikdash primero, ¿sí? Respecto a un anexo externo se le llamaba Yatzia Tachtona. Vemos que se le llama Yatzia, como nuestra Mishnah usó también la palabra. Tzela lo vemos también en la profecía de Yehezkel respecto al tercer Bet HaMikdash. Está escrito Veatzelaot, refiriéndose a los cuartos que están a las afueras de la estructura, o sea, un anexo, ¿sí? Se le llama Tzelaot, Tzela el Tzela, ¿sí? Y Ta también se le llama, ¿por qué? Porque vemos que ahí mismo en Yehezkel está escrito Vehatá kane ehad, orech vekane ehad roja benatayim 500, refiriéndose a el cuarto que está hacia afuera, la pared externa de la casa, que entre ella y la otra hacen un Ta. O sea, entre la externa de la casa y otra pared que más hay, se forma un Ta. O sea, que una estructura externa es Ta. Otra fuente que también se llama Ta es la Mishnah en Masejet Midot. La Mishnah Masejet Midot nos habla sobre las medidas del Bet HaMikdash segundo, ¿sí? Y cuando nos habla de las medidas del Bet HaMikdash segundo, del este al oeste, nos habla que la pared, escuchen bien, la pared del Ejal, del Kodesh HaKodashim, la trasera, del este al oeste, ¿sí? La trasera, medía 6 amot. Y luego había un Ta, ¿sí? Del este al oeste, que tenía 6 amot. Y la pared del Ta era 5 amot. Vemos que el Ta, ¿qué es? Es una estructura externa al Kodesh HaKodashim, un cuarto externo, un anexo, ¿sí? Entonces vemos de estas fuentes de que este anexo se le puede llamar o Yatzia, o Tzela, o Ta. Seguimos. Amar Marzutra, Behu dehave arba amot. Amale Rabina le Marzutra, le didach de Amarta dehave arba amot, ela me'ata gabe bor de Tnan, לא את הבור ולא את הדות, אף על פי שכתב לו עומקה ורומה, הכנה מיבו 400 אין, אילו לא. אך ישת, הטעם התשמישה לחוד, והתשמישתה לחוד. הכא אידי ואידי חד התשמישתאי, יבא 400 חשיב, ואילו לא חשיב. Escuchen bien, dice la Gemara, dice Marzutra, que todo lo que enseñamos en la Mishnah, que el Yatzia, cada uno según su opinión, ¿sí? El Yatzia queda incluido en la venta o no queda incluido en la venta. No queda incluido en la venta. Cuando uno vende la casa, no queda incluido también el Yatzia, el anexo, que también se llama Ta, que también se llama Tzela. Pero hablemos de Yatzia, ¿sí? Dice Marzutra, un segundo, todo lo que está escrito que no queda incluido en la venta es cuando el área del Yatzia es 4 amot por 4 amot. O sea, 16 amot cuadradas.
ahí es cuando es un lugar, un recinto importante y podemos decir que queda afuera. Pero si es menor, seguro es parte de, es anexo, anexado ahí de inmediato y queda ahí anulado en la venta, queda ingresado parte de la venta de la casa. Entonces, si tiene por 4 amot, ahí es cuando 4 amot o en adelante, 4 en adelante, es importante y como dijimos en la Mishnah no queda. Así dice el Mar Zutra. Pero si no tiene, el Yatzia también queda incluido en la venta de la casa, a pesar que no se especificó el Yatzia. Así dice quién, Mar Zutra. Viene Rabina y le pregunta a Mar Zutra, no me cuadra. ¿Por qué? La Mishnah más adelante, Daf Samech Daled Amud Aleph 64a, nos habla sobre una persona que está vendiendo una casa. Shimón tiene una casa y se la está vendiendo a Reubén y le especifica y le escribe en el documento, te vendo la casa. ¿Sí? Ahorita no especificó el pozo, la cisterna que tiene en el patio. ¿Queda incluido o no queda incluido? Dice la Mishnah, no queda incluido ni el pozo ni la cisterna. A pesar que en el documento le escribió, te vendo la casa, sus profundidades y sus alturas. Aún así, no queda incluido ¿qué? El pozo o la cisterna. Dice la Gemara, pero según lo que dice Mar Zutra, debería ser que no siempre es así. Todo lo que no queda incluido es cuando tiene 4 amot por 4 amot o más. ¿Sí? Pero si no, debería de quedar parte. Debería quedar parte de la venta, quedar incluido. Y la Mishnah no diferencia en esto. Mashma que siempre decimos que no queda. No cuadra con Mar Zutra. Responde Mar Zutra, no me preguntes de ahí, es muy diferente, porque en el caso de la casa, cuando hay pozo y cisterna, son dos tipos de usos diferentes completamente. La casa se usa ¿para qué? Para habitar, para vivir. A diferencia del pozo y la cisterna, ¿para qué se usa? Para almacenar agua. ¿Sí? Son dos usos completamente diferentes. Por lo tanto, también si no tiene por 4 por 4 amot el pozo o la cisterna, no queda incluido, es completamente diferente. Sin embargo, en el anexo, ¿sí? que el bait, en el anexo, que es una casa con una estructura al lado de un yatzia, ¿sí? Ambos son ¿para qué? Ambos son para habitar, ¿sí? Y también es que según una explicación es para refrescarse, ¿sí? Pero eso es refrescarse más similar a habitar. Entonces, en ese caso, ya que los usos son similares, por eso decimos que si es importante, que si hay 4 por 4 amot mínimo, queda por fuera, pero si no, ya que tiene un uso similar al de la casa, queda adentro. Entonces, no puedes comparar los dos casos. Seguimos. Velo et heder shelifnim hemenu, hashta yatzia lo mizdaben, heder mibaya, lo tzricha, de afalgav de metzer le mitzre abrai. Mencionamos en la Mishnah otro caso en el cual no queda, otra cosa que no queda incluida en una venta, cuando Shimón le vende la casa a Reuben sin especificar nada, no queda el yatzia vendido, pero tampoco queda vendido. ¿Cuál fue el segundo caso de la Mishnah? El heder, un cuarto que se usa para almacén, un depósito, a pesar que no es anexo, es parte interna de la casa, literal, del mismo techo, todo, pero es que un almacén, un depósito, no queda incluido en la venta. Pregunta la Guimará, no entiendo. ¿Para qué necesita decirme este caso la Mishnah? Si el yatzia, que no obstante es un anexo, pero se usa para vivir, sobre todo según la opinión que es para recámara, que es una recámara, y aún así decimos que ¿qué? Decimos que no queda incluido. Kol shiken, este almacén, un depósito, que no es el mismo uso, es un depósito, no es para vivir, no es para habitar, es para almacenar, de que no va a quedar incluido en la venta de la casa, que es para vivir. La casa es para vivir. Si el yatzia, que es para vivir, también no queda, sobre todo según esa opinión. Kol shiken, que el heder no, ¿para qué tienes que decirme este caso? Kol shiken, que el depósito no, ¿para qué tienes que decirme este caso? Así pregunta la Guimará. Dice la Guimará, te voy a explicar cuál es el caso. Este caso es necesario decirlo para enseñarnos lo siguiente. ¿Qué pasa si el vendedor, quién es el vendedor? Shimón, escribe en el documento los límites de la casa y dice, te vendo la casa y los límites de la casa son A, B, C, D y básicamente marca el límite exterior a ese almacén, a ese depósito. Uno hubiese pensado que en este caso, no obstante, está vendiendo la casa y esto es un almacén, pero usó como límite algo después del almacén. Entonces el almacén debería estar ¿qué? Incluido.
Nos enseña la Mishnah que aún así, ya que dijo casa y no incluye almacén, decimos que la razón que usó esos límites después del almacén son porque son los límites visibles, pero no está incluido el almacén. Ese es un hidush grande. Entonces, otra vez, el hidush es a pesar que escribió el documento por un lado casa, pero por otro lado dijo los límites, y los límites que puso del lado del almacén incluye el almacén. Entonces no hubiese dicho, mira, dijo casa, pero incluye el almacén. Entonces está vendido también el almacén, el depósito, ¿sí? Kamashmanan, que ya que dijo casa, a pesar que dijo límites que incluye el almacén, decimos que el límite que usó es porque así es el límite visible, pero no se refiere a decir esos límites, sino se refiere a decir los límites de la casa de habitar y no del depósito. Es un hidush grande. Dice la Gemara, te voy a traer una fuente para esto. ¿Qué necesitamos traer una fuente que a pesar que acabamos de decir, que a pesar que en el documento escribe límites más ensanchados, más grandes, más amplios, decimos que no incluye todo lo que escribió en el documento, sino la palabra que vendió, casa, casa, lo que es para habitar y no el almacén. Te voy a traer una fuente para eso, dice la Gemara. De Rav Nachman. Rav Nachman dice esta sebará. ¿Qué de Rav Nachman? De Amar Rav Nachman, Amar Rabba Barabúa. Hamojer bait la javeró bebirá gedolá. Afalpi shematzer lo metzarim achitzonim, metzarim irhiv lo. Ejidami lema de karule le bait ulebirá birá pshita. Bait zavin le birá lo zavin le, ela de le birá nami karule bait kula zavin le. לא צריכה, דרובה קרולה לבית, בית לבירה בירה, ויקנה מדלבירה קרולה בית. מהו דתמה כולי זמין לה, כמשמען מדהווה למכתב ולא שיירת בזביני אילן כלום, ולא קטש ממיני שיורה שייר. Dice Gemara, como dijo Rav Nachman. La fuente de esto que dijimos antes de Rav Nachman. Rav Nachman dijo en nombre de Rabba Barabúa. ¿Qué pasa si una persona, por decir quién es el dueño siempre? Shimon, le vende una casa a su compañero Reubén, beberá, ¿qué es beberá? En una casa grande, o sea, un edificio, digamos así, ¿sí? Es una casa grande, puede ser de un solo piso, pero hablemos de un edificio que tiene muchos apartamentos, ¿sí? Se le vendió un bait, un apartamento, una casa, en una edificación grande, ¿sí? Que hay muchos apartamentos, muchas casas abiertos a esas áreas sociales, a esa esas áreas comunes. Y le dice el vendedor al comprador, esta casa te la vendo a ti. Bait ze, ani mojer leja. Y le pone en el documento, le dice Bait ze ani mojer leja, y le pone cuáles son los límites. Le pone los límites del edificio, de la pirá. Dice Rav Nachman, Metzarim irhivlo. En verdad queda vendido nada más la casa. Pero le escribió el límite completo todo. Le ensanchó, le engrandó los límites porque es lo visible, como explicamos antes. Pero en verdad es nada más la casa. ¿Sí? Y la Gemara explica a qué se refiere Rav Nachman. ¿Cuál es el caso? Si la gente le llama a bait, a la casa, casa, al apartamento, apartamento, y a la birá, birá, al edificio, edificio, ¿sí? Pues no entiendo. Obvio que es así. Le dijo que qué, ya sea que... ¿Qué le dijo? Te estoy vendiendo la casa y no te estoy vendiendo ¿qué? El edificio. Es obvio que es así. Entonces no puede ser que ese es el caso de Rav Nachman, no hay hidush. Entonces, ¿qué vas a decir? No, que al edificio también le llaman casa. Dice la Gemara, si el edificio también le llama casa. Entonces cuando él escribe te vendiendo la casa, pues puede ser y adicionalmente pone límites de edificio, pues probablemente se refiere a ¿qué? A todo el edificio. Entonces debería venderle todo el edificio. O sea, pregunta la Gemara, repito. ¿Cuál es el caso? Si en ese lugar le llaman a casa, casa y a edificio, edificio, pues cuando le dice te vendo la casa, aunque te pongo límites más grandes, seguro que se refiere nada más a la casa, porque casa es casa. Entonces, ¿qué más vas a decir? No, que en ese lugar, a la casa, al edificio se le llama casa. Entonces, si es así, que al edificio le llaman casa, pues cuando dice te vendo casa y te pongo límites de todo el edificio, seguro es todo el edificio. Entonces no entiendo qué dice Rav Nachman. Entonces, si por un lado es obvio y por otro lado no cuadra. ¿Qué es el caso de Rav Nachman? Dice la Gemara, el caso es cuando en el mismo lugar la mayoría a la casa le llama casa, al edificio le llama edificio, pero hay unos que le llaman también al edificio, le llaman casa. Entonces uno hubiese pensado que aquí, aunque le dice casa, pero ya que le dice límites de todo el edificio, pues se refiere a qué? Se refiere a vender todo el edificio, porque hay unos que le llaman al edificio también casa. Kamashvaran, que decimos que el hecho que escribió casa, aunque escribió límites, pero si hubiese vendido todo el edificio, Jajamim dictaminaron que tienen que escribir, cuando uno vende todo completo, tiene que escribir, te vendo todo y no dejo para mí nada. ¿Sí? El hecho que no escribió eso, le puso los límites, pero no dijo, y no dejo para mí nada, decimos que le vendió nada más que
una casa y es parte de la mayoría de ese lugar que le llaman a la casa casa y el edificio edificio y no al edificio casa. Ese es el Hitush. Sí, pero de todas maneras vemos este Yesod de Rabban Nachman que le vendió algo, un apartamento, le puso límites mucho más grandes y no decimos que quedan todos los límites, sino decimos ensanchó los límites, en verdad agrandó, ¿sí? Porque es lo común, lo que se ve, pero en verdad no se refiere a eso, sino únicamente lo de adentro, únicamente una parte, únicamente un apartamento, únicamente una casa. La Gemara trae otra alajá que dice el mismo Rabban Nachman de nombre Rabba Barabúa, que es no otra alajá, la misma alajá, pero en otro caso aparentemente. Y la Gemara preguntará después para qué se necesitan los dos, para qué se necesita decirlo dos veces. Ve Amar Rabban Nachman Rabba Barabúa, mujer sadeh lejaveró bebika gedola, afalpi shematzer. שמצר לו מצרים החיצוניים, מצרים ירחיב לו. איך ינמי? למה דקרו לשדה שדה ולביקה ביקה פשיטה. שדה זבין לה, ביקה לא זבין לה. ואלה דלביקה נמי קרו לשדה. כולה זבין לה. לא צריכה דאיקה דלשדה קרו לשדה ולביקה ביקה. ויקה נמי דלביקה קרו לשדה. מהו דתמה כולה זבין לה. כמשמע מדעה ולמכתב לא שיירית בזביני אילן קדמה כלום. ולא כתב לה שמאמינה שירו שייר וצריכה. דיש בינם בית משום דעת תשמישתה לחוד דעת תשמישתה לחוד. אבל ביקה דכול אחד דעת תשמישתה היא אימה כולה זבין לה. ויש בינם ביקה משום דלה ולה לממצר לה. אבל בית דה ולה לממצר לה. לא ולא מצי אמר לה ולא מצר לה, perdón, כולה זבין לה צריכה. Segunda alajá que dice Rabban Nachman en nombre de Rabba Barabúa, como dijimos, muy similar al anterior, pero en un caso un poco diferente, pero es la misma idea. ¿Qué es lo que dice? Dice, ¿qué pasa si una persona, ¿quién es el dueño? Shimón. Shimón tiene una tierra, un campo, Sadeh. Y tiene mucho Sadeh, en una Biká. ¿Qué es Biká? Un valle, o sea que hay muchos campos ahí. ¿Y todos esos campos a quién le pertenece? A Shimón. Y Shimón vende un Sadeh a su compañero, ¿quién? Reubén. O sea, está parado en un sadé, en uno de los campos. Le dice, este sadé, este campo te lo vendo. Y en el documento pone, esta sadé te lo vendo. Y los límites, ¿qué pone? Límites de la bica, de todo el valle. La aglomeración de todos los campos. ¿Qué vende? Dice Rabban Nachman en nombre de Rabba Barabúa. Le vendió nada más ese sadé. Pero le puso límite de toda la bica. Se lo puso porque se ve más notable. Pero en verdad Metzarim Irhaiblo. Pero en verdad él ensanchó, agrandó, hizo abundancia, pero en verdad nada más es el sadé. Y la Gemara clara similar a antes. ¿Cuál es el caso? Si en ese lugar le llaman al sadé sadé, al campo campo y al valle valle, ¿sí? Pues es obvio que cuando escribe que le vende el sadé, pues nada más se refiere que ese sadé y no todo el valle, ese campo y no todo lo demás. Entonces, ¿cuál es el Hidush de Rabban Nachman? En nombre de Rabba Barabúa. Tenemos que decir que el caso es que en ese lugar al valle también le llaman ¿qué? El campo. Entonces, y si es así, pregunta la Gemara, pues no entiendo. Entonces, si al valle le llaman campo, pues cuando le dice campo y le ponen los límites de todos los campos, pues debería ser que todos los campos, debería ser toda la bica. Por eso la Gemara clara, el caso aquí es cuando en el mismo lugar hay gente que le llama al campo campo y hay gente que le llama al valle también, perdón, hay gente que le llama al campo campo y al valle valle, y hay gente que le llama también al valle, le llaman campo. ¿Sí? Eso no hubiese pensado. Ya que hay gente que le llama ¿qué? Al valle campo, pues cuando aquí dice que te estoy vendiendo un campo, este se lo escribe en el documento y le pone límites de todo el valle, pues se refiere a venderle todo el valle. Kamash Malan, que cuando uno vende todo, ¿qué tiene que escribir? No quede nada para mí. Y es el hecho que no escribió eso, Mashma que sí está dando algo para él. Entonces, cuando escribe campo, se refiere nada más a ese campo, a pesar que en ese lugar le llaman a la bica también campo, nada más se refiere a uno de los campos. Puso límite de todo. Ensanchar, solo abundancia. El hecho que no puso que estoy dejando algo para mí, está nada más agrandando, que es lo notable, pero en verdad nada más un campo. La misma alajá, y la Gemara de inmediato pregunta, ¿para qué se necesitan las dos alajot de Rabban Nachman en nombre de Rabba Barabúa? Es la misma idea. La primera fue dicha, solo que la primera fue dicha en un apartamento, en una casa dentro de un edificio grande, y la segunda fue dicho un campo, en un valle. ¿Cuál es la diferencia? Y dice la Gemara, se necesitan las dos. ¿Por qué? Porque si hubiese dicho nada más casa, el primer alajá, apartamento dentro de un edificio, hemos dicho que ahí, ¿sí? Es cuando queda vendido nada más el apartamento, nada más una parte y no todo. ¿Por qué? Porque el apartamento está hecho ¿para qué? Para vivir, habitar. A diferencia de las áreas comunes del edificio, ¿para qué está hecho? Para pasear, para circular. Otro uso, ¿sí? Otro uso. Ahí es que decimos que nada más esto y no esto, pero el campo y el otro campo y el otro campo y el otro campo está hecho ¿para qué?
Para lo mismo, para plantar, para trabajar la tierra. Tú no hubiese dicho que cuando vende campo es todo. Por eso necesitamos decir también la segunda alajá. Y por otro lado, si te digo nada más la segunda alajá, hubiese dicho que ahí es que decimos que nada más el campo y no todo el valle. ¿Por qué? Porque la razón que decimos el campo y no todo el valle es porque no tenía otra opción de... ¿Cuál es el tema aquí? Que aquí escribió un campo y por otro lado en el documento el límite que puso es el límite de todo el valle. Puso el límite de todo el valle porque no tiene límites en la mitad. Por eso puso el límite de todo el valle. Entonces, por eso, a pesar que pone el límite de todo el valle, decimos que cuando ya que dijo un campo se refiere a un campo nada más y no todo, porque no están divididos los campos entre ellos. Pero en el caso de los apartamentos, ¿sí? Que cada apartamento tiene su límite. Él podía decir, mira, el apartamento que está en tal lugar, en tal piso, en tal metro cuadrado, podía usar límite local y no lo usó, y usó los límites de todo el edificio. Hubiésemos dicho que ahí incluye todo. Kamashman, que también en ese caso decimos en caso del edificio que no incluye todo el edificio, sino nada más que el apartamento específico. Seguimos. Keman azla de amar Ramari verá de Bachmuel. Mishme de Abai Haiman de Mezavni le mide le Jabret Zarich le Mechtable. Lo Shairit Bizvine Ilen Kadamai Klum. Keman que Raunachman amar Rabba bar Abuha. Dice la Gemara que Ramari, hijo de la hija de Shmuel, o sea, nieto de Shmuel, dijo en nombre de Abayé que cuando una persona le vende algo a su compañero y se lo vende completo, no tiene que dejar, tiene que escribir claramente, no dejé nada para mí. ¿Cómo quién va esta opinión? ¿De dónde lo sacó? De la Unajaba nombre Rabarabúa, lo que acabamos de ver. ¿Qué fue lo que él dijo? Que si se hubiese referido a todos los límites y a vender, si se hubiese referido a vender todo como dicen los límites, tendría que haber escrito que una cláusula que no estoy dejando nada para mí. Entonces, esta opinión, Ramari, que dice esto, va como la opinión de Rab Nachman en nombre de Rabba bar Abuha. Seguimos. Aude amarle le jabre arade behia mezabnana lach. Havai le tarte arabata de hava mitkarian de behia. Amar abashe jada amarle tarte lo amarle. Vi amarle arabata. Stama miut arata shtaim. Vi amarle kol arata de itle levar. Mi bustane u pardese. Vi amarle zihara. Afilu be bustane u pardese. Levar mi bate. Ve'avde, vimamarle, nichse, afilu bate ve'avde. La Gemara trae la siguiente historia. Una persona le dijo a su compañero, por decir, Shimón, le dijo a Reubén, mejor dicho, no pongamos comprador y vendedor porque la Gemara trae nombres. Una persona le dijo a su compañero, podemos decir, así podemos decir. Shimón le dice a Reubén así, ¿sí? Por decir, ejemplo, ¿sí? Shimón le dice a Reubén, mira, la tierra que le compré a Jía, ¿sí? Te la vendo a ti. Esa es la que te vendo. Así escribe en el documento. La tierra que le compré a Jía, ¿sí? Esa es la que te vendo. ¿Así le escribió quién? Shimón a Reubén. Lo que pasa es que Shimón tenía muy bien 2 tierras que le compró a Rabbi Jía. Tenía 2 que se llamaban las tierras de Rabbi Jía, porque las 2 se las compró a quién? A Rabbi Jía. La pregunta es, ¿cuántas le vende? ¿1 o 2? Dice Rabbi, una sola, porque ¿qué le dijo? Te vendo la tierra, singular, no las tierras que le compró, nada más una. Sin embargo, si le dijo las tierras, ahí ya 2. Mínimo del plural, ¿cuánto es? 2. ¿Cuántas las tiene que dar? 2. Si tiene 5, 2. Mínimo es 2. Si le dijo todas las tierras, tiene que darle todas las tierras, pero no jardines y viñedos. ¿Sí? Y si le dice zihará, te vendo las zihará. Zihará son todos tipos de tierra que se trabaja, cultivan. Pues ahí ya incluye cualquier tierra, que también viñedo y también jardines, pero queda excluido casas, que no se trabaja, no se cultiva, y esclavos, que a pesar que esclavos se compara para tierra muchas cosas, en esto no. Y si le dijo, mis propiedades todas te las vendo, ahí ya incluye todo lo que mencionamos y también casa y esclavo. Vamos a acabar aquí, Baruch Adonai Leolam. Amén, ve amén.